todos, gracias por estar en este webinar. Iniciamos de nuevo otra sesión, será impresionante. Y en esta ocasión tenemos a una especialista en atracción de talento, su nombre es Alma Sarmina. Y quiero comentarles un poco de lo que Alma ha desarrollado a través de una carrera de algunos años, ¿verdad? Ella se encuentra en México en este momento y quisiera comentarles que maneja, digamos, diferentes perfiles operativos, administrativos, gerenciales y direccionales y direcciones. Tiene una especialización en integración de rasgos de personalidad y disminución de rotación de personal. Es facilitadora en procesos de aprendizaje y capacitación interna, además de diseño de perfiles y procesos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido, digamos, diferentes especialidades. Sin embargo, el tema de hoy, los 7 pecados capitales del reclutamiento, pareciera algo como salido de una película, pero realmente en la experiencia que hemos tenido, Alma, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Quiero decirte que este es parte de un segmento que tenemos que está ayudando a la capacitación y al entrenamiento de cientos de reclutadores que necesitan obviamente información, ayuda para mejorar las técnicas que están utilizando ahora para atraer al mejor talento. Entonces, cuéntame, ¿cómo son estos 7 pecados capitales del reclutamiento y cómo empezamos esto que se vuelve maravilloso en esta sesión? Muchas gracias, Lázaro. Espero que me escuchen bien. Se escucha bien. Gracias. Bienvenidos a los que ya se están conectando. Efectivamente estoy aquí en Ciudad de México. A lo largo del tiempo, yo ya tengo 12 años en el área de reclutamiento y selección, principalmente recursos humanos, pero muy enfocada a la atracción de talento. Y aquí hemos detectado pues que se han ido haciendo cambios paulatinamente, pero seguimos cometiendo errores que al día de hoy son pecados. O sea, si lo seguimos haciendo, ya se volvió un pecado porque de repente nosotros pues limitamos hasta nuestro propio proceso, ¿no? Nuestro principal objetivo es atraer al mejor talento para lograr el objetivo de las empresas. Y en algunos casos resulta que nosotros mismos nos ponemos el pie realizando malas prácticas. Efectivamente. Ahora, Alma, esto, porque es una pregunta que me han estado haciendo algunos reclutadores. Lázaro, pero si yo, hemos resuelto esto, esto se ha hecho por varios años. Si yo quiero cambiar, ¿por qué debería de cambiar? Por ejemplo, una de las cosas que yo les comenté y quiero ver si estoy en lo correcto es, mira, si hoy estás cometiendo uno de estos errores, básicamente es muy posible que los candidatos en nuevos procesos que vayas a tener, pues vengan, pero no sean los que estás buscando. No sean los idóneos, no sean los que tu empresa necesita, los que tu cliente necesita. Si usted es un reclutador que le da servicios a empresas y usted tiene su propia compañía, pequeña, mediana o grande, pues entonces eso va a impactar en sus resultados. Y óigame, para mí eso es grave. Si este es mi negocio y yo digo que soy bueno, pues entonces debo evitar los errores, aprender, hacerme a un lado y corregirlos. Por supuesto, porque todos estos errores que llegamos a cometer son económicos. O sea, una mala selección, un tiempo prolongado, al final del día se ve en cuestiones económicas para la empresa, ya sea en un gasto o una inversión. Efectivamente, efectivamente. Es un tema que se complica sin duda porque al final todos son pesos y centavos. Y si usted, digamos, tiene un área de reclutamiento y necesita más personal y sus resultados no están siendo los correctos, imagínese cómo va a llegar donde su jefe, donde el gerente general, donde la junta de directores va a decir, necesitamos 3 reclutadores más para hacer el trabajo más eficiente. Todo es parte del presupuesto. Claro, eso depende mucho del volumen, porque a veces hay muy buenos reclutadores,
muy efectivos, que tienen un sentido de urgencia muy alto, que tienen un buen proceso para la selección de sus candidatos, y eso, tener un buen reclutador también impacta económicamente. O sea, si tú tienes 3 reclutadores, pero los 3 lo hacen mal y los 3 siguen cometiendo estos pecados, al final del día es dinero que está mal invertido. Excelente, por supuesto. Ahora, si quisieras, pudiéramos empezar a enumerarlos para que, eh, bueno, algunos reclutadores van a decir, yo no sabía que esto era un error, porque lo hacen involuntariamente. Pero la idea no es decirte lo estás haciendo mal, la idea es decirte si te alejas de eso vas a mejorar y eso es lo que queremos. Claro, pues vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy, pues más que decirles lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, es partir de la experiencia y cosas que se han implementado o que hemos implementado en las diferentes áreas para subsanar estos pecados o errores y justamente buscar que el impacto económico no sea alto. Cuando tenemos la fuga de un talento, cuando tenemos que hacer un nuevo reclutamiento, cuando hay una nueva posición, qué es lo que tenemos que hacer para subsanar ciertos errores o pecados que estamos cometiendo para pues, ser más eficientes para la organización. ¿Okay? Les voy a compartir mi pantalla. Realmente es para que tengan ahí un apoyo visual, pero es más bien, esto es más una charla, platicarles la experiencia que hemos vivido aquí. Ustedes me dicen cuando ya está presentándose. Sí. Listo. Ok. Bien, pues como decíamos, hoy vamos a platicar de los 7 pecados capitales en el reclutamiento. Seguramente ya los han vivido. También sería importante compartir su experiencia, cómo lo han subsanado, porque tengo claro que muchas de las personas que se siguen formando es porque algo están haciendo diferente, porque quieren seguir sumando cosas a lo que ya están haciendo y que también tienen muy, muy buenas propuestas. Entonces también este es un foro de intercambio en el que también a mí me gustaría recibir retro de parte de ustedes, qué es lo que ustedes están haciendo que pudiéramos mejorar aquí, más allá de decirles tú lo haces bien o tú lo haces mal, ¿ok? Y bueno, como ya me presentó Lázaro, mi nombre es Alma Sarmina, estoy aquí en Ciudad de México, me dedico principalmente a la atracción de talento, doy algunas consultorías y el día de hoy pues vamos a ver esta parte de los pecados que de repente cometemos. Como ya habíamos platicado, pues las organizaciones, su principal objetivo es ser conscientes de que el panorama del empleo está cambiando y hay que adaptar nuevas estrategias para atraer y conservar a los colaboradores más cualificados. Esto se ha vuelto una exigencia de las organizaciones y tenemos que buscar adaptarnos para sobrevivir a largo plazo y que los candidatos que nosotros seleccionemos sean los idóneos para que las empresas, organizaciones logren sus objetivos. Y bueno, aquí me gustaría preguntarles tanto a las personas que nos están viendo por Facebook y aquí en Zoom, ¿han tenido alguna dificultad en encontrar talento calificado durante el último año? ¿Ustedes cómo lo han sentido? Sumando la pandemia, considerando que ya estamos retornando como a la nueva normalidad, ¿qué han presentado ustedes? ¿Hay alguna dificultad que hayan presentado ustedes? En eso quiero comentar que pueden usar el chat que está disponible en este momento en la sesión de Zoom. También ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat que está en las páginas de Facebook. Y si alguien quiere, digamos, que le pasemos el micrófono, con muchísimo gusto levanta su mano y hacemos eso posible. Bien, ¿hay algún comentario o les platico lo que a mí me ha pasado? Todavía no hay comentarios. Si quieres, platica y yo te voy avisando. Bueno, pues en el último año
sí, yo sí he presentado dificultades para encontrar el talento calificado. Principalmente, pues han sido varios factores. El principal es que de pronto no tenemos un perfil definido por parte del cliente. La persona que nos solicita nos dice de repente, pues sí quiero que sea nos pueden decir el nombramiento, pero las responsabilidades que quieren que asuman no corresponden. Entonces, cuando hacemos una publicación, un reclutamiento, pues sí tenemos que describir tanto las responsabilidades como el puesto debe estar pues a la par de lo que nosotros estamos buscando. De repente pedimos una coordinación, pero quieren que sea una persona que lleva actividades operativas. Entonces, muchas coordinaciones ya no están realizando la parte operativa, sino ya se dedican a la estrategia, a coordinar al equipo y a lograr los resultados que se están solicitando. Entonces, esa es una de las principales dificultades que yo he tenido en el momento de hacer el reclutamiento. En el caso de que, aquí me gustaría preguntarles a ustedes también, de estos números, aquí les pueden poner ahí en el chat 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 en caso de que sea otra, y sí me gustaría que lo describieran. ¿Cuáles ustedes consideran, aparte de lo que yo les dije, que es la descripción del puesto, cuáles consideran ustedes que pudieran ser estos factores, una dificultad a mayor, con mayor amplitud para ustedes? ¿Qué les pudiera estar resultando a ustedes? Que tengan un mal plan de desarrollo, que haya mala selección de un candidato, que la compensación salarial no esté ajustada al puesto que estamos ofertando, que la reputación de la empresa no tiene los mejores estándares, que la infraestructura o el inmueble no están en las mejores condiciones, o qué otra cuestión a ustedes les ha sucedido. ¿Tienen ahí alguna respuesta? Alma, por aquí Carla en Facebook nos dice, lo que me ha pasado a mí es que llegan muchos CVs, pero que esos CVs no, por alguna razón son desechados. Entonces, le llegan, el problema que ella tiene, dice, me llegan muchos CVs en las campañas, pero esos CVs, o sea, esos candidatos, no llenan ni siquiera los requisitos básicos. Entonces, ese es un problema que Carla dice que tiene. Claro, esto pasa mucho cuando tenemos una mala descripción del puesto, cuando la gente está buscando trabajo y aplica. Es decir, de repente tenemos que saber que el puesto que nos están dando a nosotros, podemos nosotros hacer un juego. A lo mejor a mí me piden un ejecutivo de cuenta, pero no sé cómo se maneja en los otros países. Aquí en México, un ejecutivo de cuenta puede ser desde una persona que está en atención a clientes, desde una persona que está en la parte de ventas, desde una persona que está para bancos, para telefonía. Entonces sí tenemos que buscar que a lo mejor el puesto que nos están dando a nosotros corresponda con lo que nosotros queremos ofertarle al candidato. Y para eso pues también tenemos el apoyo de herramientas como Busqueros, que nos ayuda a hacer filtros en los diferentes niveles y que les envía la información también a los candidatos que se adecuan más a nuestro perfil. Hay posiciones en las que recibimos cantidad inmensa de CVs. Un ejemplo, el área de reclutamiento aquí en Ciudad de México, yo puedo recibir 200 CVs, pero justamente tenemos las ATS que nos ayudan a ir bloqueando qué candidatos van a ser entrevistados por nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir que sí busco una persona que sea de atracción de talento, pero que tenga 2 años mínimo de experiencia, y entonces yo en las ATS puedo poner una pregunta de cierre
donde me va a ir descartando a los candidatos que no cumplan con esta condición. Y eso nos va a facilitar pues no revisar 200 CVs, porque sabemos que ese es un requisito indispensable, que necesitamos que sean candidatos que tienen más de 2 años de experiencia, y a lo mejor en mi caso que tengan 2 años de experiencia o dependiendo la posición, o uno en el área principalmente de retail. Entonces, si ellos cumplen con esa condición, van pasando a los siguientes filtros. Esa es la forma en que las ATS nos han venido a facilitar mucho pues nuestro reclutamiento, poniendo preguntas clave y descartando a candidatos que no van a continuar con el proceso, que no nos eliminan la cartera. Nos envían primero a los candidatos que vamos a entrevistar, y de ahí pues muy probablemente tengamos una reducción de un volumen de hasta el 70%, para nosotros solamente revisar los candidatos que sí están cumpliendo con las condiciones que para nosotros son indispensables. Entonces, eso son cosas que nos van sucediendo a lo largo del tiempo y que vamos a ir subsanando y aprendiendo a ir mejorando el uso de las herramientas que tenemos. Entiendo que muchas de las empresas también no tienen pues estos recursos, estos servicios de pagados, pero también nosotros vamos aprendiendo a hacer filtros más eficaces. Pues si de 200 CVs no me voy a meter a ver a 200 CVs. Todas las plataformas nos ofrecen visualizar un poco del candidato, entonces con esa primera visualización sabemos si podemos o no dar continuidad o abrirlo para poder seguir viendo la información del candidato. Eso nos facilita mucho las herramientas que también en este caso Busqueros nos ofrece. Yo he trabajado con los perfiles de Busqueros y desde la versión gratuita también, y nos ha, bueno, a mí me ha facilitado cuando me toca reclutar allá, principalmente en República Dominicana, zonas de por allá, que los perfiles ya los puedo visualizar desde antes. ¿Okay? Claro, claro. Alma, una pregunta. ¿No usar un ATS en esta nueva realidad en donde estamos recibiendo más CVs, porque obviamente un cambio drástico en el empleo es considerado o podría ser considerado como un pecado capital? Ay, pues yo diría que sí, no lo tengo aquí, no lo tomé en cuenta para estos, pero sí, o sea, alejarte de la parte digital sin utilizar los nuevos medios de comunicación, creo que sí es un error o un pecado capital, porque desde un WhatsApp hasta una ATS, a nosotros reclutadores nos ha facilitado mucho las cosas. Comunicar nuestras vacantes creo que es algo primordial, y buscar todos los medios donde podamos replicar nuestra información. Después de haber diseñado una campaña de reclutamiento, saber en qué medios vamos a estar publicando. Si no usarlo sería un pecado. Entonces el próximo webinar va a ser los 8 pecados capitales. No, aquí tuve que quitar uno porque dije, no, ese no lo vamos a contar, pero sí tenemos muchas otras cosas que tenemos que subsanar e ir mejorando para tener el mejor reclutamiento. Y bueno, pues vámonos directo con los 7 pecados, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues sabemos los 7 pecados. Uno de ellos es la soberbia. Yo, ¿por qué puse soberbia? De repente nos consideramos un poquito calificados o sobrecalificados para lo que vamos a hacer. Nos ha tocado seguramente a muchos reclutar un perfil que no conocíamos, pero estamos estandarizados a hacer cierto tipo de preguntas, sabemos cuáles son como las preguntas clave que tenemos que estar formulando para cualquier candidato y cualquier puesto, pero para una vacante que nunca hemos trabajado, no nos preparamos con el perfil.
no revisamos qué es lo que hace, por ejemplo, esa posición, cuáles son sus principales responsabilidades, cómo las ejecuta, qué recursos debe de manejar, tanto tecnológicos como de conocimiento. Y de repente pues se hacen preguntas muy estandarizadas que realmente no nos dan información de si el candidato es el adecuado o no para esa posición. Entonces, sí, no pecar de soberbia y decir yo soy el mejor reclutador, sí prepararnos para la entrevista, sí preparar conocer bien los puestos a los que vamos a estar reclutando, pedir en todo caso en el área que nos está solicitando la posición, cuáles son sus principales responsabilidades, con quiénes interactúan. Sabemos también que muchas de las empresas no tienen sus descripciones de puesto elaborados, pero sí nosotros nos toca preguntarlo, o sea, sentarnos y hacer una reunión con el cliente que nos está solicitando la posición y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me digas con quiénes interactúa, cuáles son sus funciones, qué herramientas tecnológicas debe de tener. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado mucho que me dicen, no sé, quiero un analista de nómina, un ejemplo, pero no me dicen qué plataformas debe de saber utilizar, como que en automático ya dicen, pues debe de, yo como reclutadora tendría que ya saberlo, ¿no? Para ellos. Pero no es así, o sea, porque hay muchos sistemas y aunque muchos son muy parecidos, a lo mejor para aquí necesitan que conozca el sistema Oracle y Oracle no todos lo manejan. Entonces, a lo mejor manejan algún tipo de SAP, pero si ya tiene la persona mucho tiempo, no está actualizado. Y si a mí me dice que maneja un SAP, pero está desactualizado, no me va a funcionar al 100%, pero puede ser un candidato que yo le siga haciendo preguntas, revise qué es lo que sí podríamos rescatar, pero obviamente si tengo un candidato que sí maneja todo y que está actualizado, va a ser un candidato que yo esté presentando para la terna. Pero sí es importante sentarte con tu cliente y definir todas estas cuestiones para no pecar de soberbia, decir yo sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Sí hay que hacer una reunión. Y bueno, ese sería como el primer pecado que tendríamos que corregir y subsanar. La avaricia, ¿no? Entonces, de repente nosotros mismos descartamos a mucha gente, porque justo decimos, no, tenemos que encontrar al mejor candidato y a mí me pidieron que sepa Oracle y entonces yo tengo que buscar a alguien que lo domine, que lo maneje, que conozca todos los módulos, que maneje facturación, nómina y dispersión, etcétera. Y buscamos un candidato perfecto que nos lleva días, incluso hay colaboradores o compañeros que a mí me han dicho, me tardo 1 mes, 2 meses en hacer un reclutamiento porque buscamos al mejor candidato y yo sé que a mi cliente no le va a gustar lo que yo le presento. También está de nuestro lado ser pues buscar la negociación con nuestros clientes, decirles no hay candidato perfecto, por ejemplo esta persona tiene todo el expertise, no maneja Oracle pero ha manejado SAP, ha manejado otras plataformas, no una sino 2 o 3, al tener ese conocimiento, él fácilmente puede adaptarse a la interfaz que maneja Oracle, buscar también esas formas de negociar con los clientes para no limitarnos en un universo de candidatos que puedan ser viables. Hasta aquí algún comentario. Una pregunta de Rodrigo en este momento. Dice Rodrigo, estoy de acuerdo con que no hay un candidato perfecto. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer yo para... a ver, es que estoy tratando de identificar bien la pregunta. Adelante, Pero dice, adelante. ¿cómo puedo hacer yo si tengo candidatos
que veo que hay ciertos requisitos que sí están dentro de lo que yo estoy buscando y ciertos que no. ¿Cómo hago para clasificarlos de tal forma que yo aproveche a los mejores candidatos? Rodrigo, déjame hacer tal vez un parafraseo adicional. Alma, ¿qué podría hacer un reclutador que tiene buenos candidatos pero necesita algo parecido a un sistema de clasificación? Ay, si el candidato llena el 80% de los requisitos, entonces sí lo paso a la siguiente etapa. ¿O cómo funcionaría? Pues al día de hoy ya existen herramientas que nos lo permiten, o sea, que nos digan con cuánto se pondera un candidato. Si nosotros queremos que sea con más del 80%, pues sí, sí lo existen. Pero si no lo tenemos en ese momento, no contamos con ese recurso, yo lo que hago y te lo sugiero es que nosotros sabemos qué requisitos son indispensables, cuáles son necesarios y no podríamos dejar de largo. A lo mejor para un candidato que tú tengas, si tú estás detectando que tienes 5 personas, de las 5 personas, la estrategia que yo utilizo es, tengo 5 personas, las 5 cumplen en mayor medida la posición que me están pidiendo reclutar. Voy a poner el caso de un diseñador. Me piden que un diseñador pues maneje diferentes herramientas digitales para poder hacer edición. Buscan que también sepa hacer videos y buscan que también sepa parte de comunicación externa, es decir, que tengan, también ellos puedan hacer publicaciones. ¿Qué pasa si yo tengo una persona que no ha hecho publicaciones, pero sí ha hecho lo demás? Como que se va hasta mi último, a mi última categoría. Y entonces yo voy viendo qué es lo que sí saben hacer. Evidentemente, si una persona no ha hecho publicaciones, creo que es algo que se puede subsanar porque sí hace las imágenes, sí hace el diseño y pues nada más sería cuestión de que se le enseñe a hacer un copywriting, tal vez, si es que es algo que requiere para la posición, pero es algo que se puede subsanar más fácil a que si alguien me dice, yo no sé no sé hacer edición de videos. Si una persona me dice, no sé hacer edición de videos, no conozco las plataformas porque apenas soy recién egresado y esta actividad no la hemos venido haciendo, solamente me dedico a hacer artes para publicaciones, entonces ya, ¿no? Empiezas como tú mismo a categorizar qué es lo que vas a hacer. Y también en el caso de un diseñador, pues les pido su portafolio, veo qué tipo de trabajos han estado haciendo, como cuál es y visualmente su trabajo, si tienen mayor creatividad, si utilizan medios o publicaciones replicadas de alguna otra publicación. Son como esos detalles que ya entra más el feeling propio, cómo tú los vas a categorizar, pero sí tendrías que identificar cuáles son como las habilidades que sí son indispensables y que no podrías, que serían ahí sus hard skills, sí serían las que no podrías dejar de largo, ¿no? Sus certificaciones sí las tendrías que tomar en cuenta sí o sí, y de ahí ya viene cómo es la persona, sí se va a saber desenvolver, sí lo vamos a poder considerar, sí podría realizar esta actividad, su capacidad de aprendizaje, etcétera. Entonces, las categorías, cuando no tenemos una herramienta, sería sí a mucho el ojo del reclutador, saber qué es lo que sí necesitas y qué pudieras subsanar, y con eso hacer tu presentación ante el cliente, porque al final tú le vas a dar una retro al cliente y le vas a decir por qué estás eligiendo este candidato que no está cumpliendo con un requisito para esta posición. Claro, claro. Perfecto. Rodrigo, nos avisas si necesitas alguna ampliación de este tema. Con muchísimo gusto.
Claro, y sí, por supuesto, si contesté tu pregunta o si requieres que hagamos algún extra para reforzarla, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, ¿cuál otro de los pecados capitales consideré que es súper importante y que yo veo mucho aquí en Ciudad de México con muchas empresas, no una, muchas empresas? La envidia. La envidia, la gente guarda su cartera, ¿no? O sea, no hace networking, no comparte cartera y hay muchos grupos, o sea, aquí en México hay muchísimos grupos para compartir cartera, pero a la mera hora de repente la cartera que se comparte no es cartera efectiva, es cartera que ellos no utilizaron porque fueron candidatos que no cumplieron y que son malos candidatos. Aquí es bien importante que hagamos un trabajo de networking, que busquemos, si el candidato no se quedó con nosotros, si es muy bueno, pues algo que a mí me gusta del reclutamiento y siempre lo he dicho es conectar gente. Entonces, conectar a la gente con quien lo va a posicionar en algún trabajo que esté buscando. O sea, no nos quedemos con los mejores candidatos porque probablemente no se nos aperture una vacante a futuro, ¿no? O sea, muy cercano. Entonces, también le estamos cerrando la puerta a alguien que está en búsqueda de empleo activamente y nos quedamos con esa información. Por supuesto que tenemos que tomar en cuenta todo el tema de los datos personales y compartirlos. En mi caso, ¿cómo lo hago? Yo tengo una base de datos que comparto con todos mis candidatos, donde me dejan su nombre, su teléfono y todos sus datos personales que quieran que se compartan. Principalmente experiencia, en qué área les gustaría trabajar, cuál es el sueldo, su pretensión salarial. Y en un apartado justo les pregunto, ¿estás de acuerdo en que se compartan tus datos con otras empresas que estén en búsqueda de perfiles similares al tuyo? Evidentemente, si me ponen que no, pues no lo comparto. Pero si me ponen que sí, nos deslindamos de una responsabilidad legal en que el candidato diga, es que yo nunca autoricé. Sí, aquí tengo tu autorización de que sí vamos a compartir de que sí podemos compartir tus datos. Pero sí es muy importante que la cartera que compartamos sea efectiva y que sí compartamos cartera. Yo estoy en muchos grupos en la que de repente muchas personas dicen, ¿tendrán cartera de tal perfil? Y los grillos suenan porque nadie comparte, ¿no? Entonces, sí ser partícipes activos en esas plataformas, porque contar con una red de networking es algo que te permite colaborar, recibir candidatos y hacer tu trabajo más eficiente y mucho más llevadero, porque incluso pues tú te empiezas a relacionar con otras personas y el trabajo se vuelve más dinámico. Entonces sí, aquí algo que creo que tenemos que subsanar muchos, incluso en los propios departamentos, también en empresas que trabajan muchos reclutadores, de repente entre ellos no se comparten la cartera, ¿no? O sea, buscar siempre trabajar en equipo, compartir y buscar los mejores resultados para las compañías. Ese es como uno de las cosas que tendríamos que estar subsanando. Así que mi recomendación para que evitemos esto es compartir las carteras y no dar cartera basura. Efectivamente, hay que compartir algo de calidad. Bien, nos Claro. quedan 25 minutos, Alma, y básicamente quiero reforzar esa parte porque no hay negocio hoy, si quieren verlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de resultados, objetivos, ¿no? Si uno no se comunica con otros reclutadores, si uno no es activo, las redes sociales o las plataformas de colaboración se inventaron por una razón, para conectar a personas. Pero hoy estamos en el mundo más altamente conectado, tenemos unas carreteras digitales impresionantes, pero no las estamos usando. Y creemos que con poner nuestro nombre, nuestra foto y algo de información en Facebook o en LinkedIn, nosotros vamos a empezar a hacer cosas maravillosas. Y no es cierto, porque las redes sociales son una herramienta y las personas son las que hacen las cosas maravillosas. Alma.
Es correcto y totalmente de acuerdo. Y bueno, el siguiente pecado que consideré fue la ira. ¿Por qué puse ira y puse seleccionar arrebatadamente solo por cumplir con la entrega de candidatos? De repente ya recibimos tanta presión de dónde están mis candidatos, qué resultados me tienes, dónde, y enviamos lo que haya a la mano, ¿no? Entonces, no es algo bueno para la empresa, no es algo bueno para nuestro trabajo, porque seguramente si seleccionamos sin considerar todo el panorama de lo que tenemos que identificar, vamos a seleccionar un mal candidato. Probablemente la persona que nos haya solicitado o el cliente que nos haya solicitado esta posición pues diga, híjole, bueno, pues de estos 3 que me enviaste, selecciono el que sea y tengamos alta rotación. Ese es uno de los casos, pero también lo que sucede es que nos va a decir, nada más ganamos tiempo, nos va a decir, ¿sabes qué? Nada de lo que me enviaste me funciona. Entonces sí tomar en cuenta esto, no seleccionar por seleccionar, sí no vamos a encontrar el candidato perfecto, pero tampoco vamos a encontrar un candidato que no cubra con los requisitos mínimos que estamos pues necesitando para cubrir esa posición. Entonces sí, es bien importante revisar todo este panorama. Y bueno, nos pasamos al quinto pecado, que este es el más extenso que yo encontré, porque creo que la pereza de pronto sí nos hace cometer varios errorecillos por ahí. De los principales, y díganme ustedes cuáles consideran que algunos reclutadores pues los hacen mucho, sería falta de preparación en la entrevista, que ya les había comentado inicialmente, falta de comunicación con los candidatos. Cuando ya terminamos un proceso para los candidatos, incluso si no es un candidato viable con nosotros, pues siempre es bueno informarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Nuestro proceso se terminó. ¿Por qué? Porque a lo mejor para esa posición no te funciona, pero te puede funcionar para otra, y entonces tú sigues teniendo cartera activa. No publicar, o sea, de repente tienes una vacante y no la publicas, ¿no? O sea, sí, mañana lo hago porque estoy sacando el otro proceso. Entonces, sí, manejar nuestros tiempos, buscar estrategias de publicación, buscar pues nuestra estrategia de reclutamiento para no dejar como ahí al aire las posiciones. Y otra de las cosas es no fidelizar, ¿no? O sea, atender mal a la gente, no darle seguimiento. Si ya los tenemos también incluso en parte del proceso, y hay procesos que son muy rápidos y hay procesos que son muy tardados, pues mantenerlos comunicados. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que si mi proceso es largo y a lo mejor yo no lo sabía, porque no lo había revisado con mi cliente, o a mí me ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo un proceso que tengo 3 semanas con los candidatos detenidos porque mi cliente se enfermó de COVID. Entonces, Wow. mi cliente, sabes que esta semana no puedo atenderlos, la siguiente semana sabes que no los puedo atender porque estoy saliendo apenas, y yo creo que ya la siguiente semana los atiendo. Entonces, en todo este proceso, pues evidentemente la gente está en búsqueda de empleo, pero si yo los dejo ahí sin comunicarles cuál es la situación, qué está pasando, los candidatos pues consideran simplemente que ya no hubo seguimiento, que sucedió lo que en muchos otros lugares no se les contactó y seguramente fueron descartados. Pero no, aquí sí hay que estarles dando retro, no son posiciones que de repente pues podamos perder nada más así y que sean fácilmente reemplazables. O sea, como posiciones muy operativas que a lo mejor el grueso de candidatos es más grande que posiciones ya con algunas especialidades, ¿no? Entonces, todo el tiempo decirles, ¿sabes qué? Esta semana no he tenido retro, pero esperamos la siguiente, y mantenerme en comunicación con ellos para que ellos también sientan la cercanía y que estamos hablando de algo serio. Correcto. Alma, una pregunta. Cuenta por aquí Esmeralda que ella tiene problemas para mantener la comunicación con sus candidatos. Según estoy leyendo por aquí, el problema fundamental es que cuando ella logra
reconectarse con estos candidatos que inicialmente se habían elegido. Ya ellos están en otro trabajo, ¿verdad? O han aceptado una propuesta. Eh, en esta etapa, ¿cuál sería la mejor forma de mantener comunicación con candidatos? Entendiendo, esa es una opinión mía, ¿verdad? O un comentario mío, entendiendo que pudieras recibir como reclutador, digamos, en promedio 50 currículums por puesto laboral. Si eso es así, ¿cómo hacer? Si dijimos que hay un ATS, ¿verdad? Que eso podría funcionar y entonces va filtrando un poco, pero además de eso, necesitamos tener un mecanismo de comunicación entre los candidatos porque ellos también están urgidos de tener un trabajo, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de tener este flujo de comunicación? Bueno, yo lo hago por diferentes vías, vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía llamada telefónica. ¿Cómo fidelizo a mis candidatos para no perderlos en el proceso? Justamente de repente un mensajito por medio de WhatsApp, oye, fíjate que tenemos esta situación, no he recibido retro del cliente, pero me vuelvo a poner en contacto con él y en cuanto sepa algo, me comunico contigo. No recibí retro de mi cliente, a los 2 días le marco y le digo, hola, te llamo para dar seguimiento, seguimos en el proceso. Es importante mantenerlos informados de que continúan en el proceso, porque justo están en búsqueda activa de trabajo. Y como sucede mucho que los reclutadores no avisamos que están todavía en proceso, pues la gente sigue buscando trabajo y dice, no, pues ya no me llamaron un día, no me llamaron dos, yo sigo buscando porque no me voy a detener. Pero ¿qué pasa cuando los estás constantemente diciendo, sigues en el proceso? Ya yo le marco a los 2 días, normalmente mis contactos son o 2 veces por semana o dependiendo cuando el proceso se llega a alargar mucho o una vez por semana. Entonces, ya sea vía correo electrónico, ellos saben que sigo en el proceso. Yo lo que hago es programo correos electrónicos porque sé que no lo voy a estar haciendo todo el tiempo. Entonces programo mis correos electrónicos que ya están estandarizados, donde le digo, continuamos en proceso, sigo en espera de retro de mi cliente, en cuanto tenga comunicación, te contacto. Siempre manteniendo como esta parte de que ellos estén informados, se sientan seguros de que están en el proceso todavía y también justo para decirles, también te contacto porque sé que estás en búsqueda de empleo, si a ti te sale algo, por favor avísame y entonces en ese momento yo ya puedo sustituir esa posición. O sea, yo sé que tengo una terna que está en espera, pero ¿qué pasa si uno de mis candidatos en el camino se me cae? Bueno, pues yo ya nada más me dedico a buscar uno, no voy a dedicarme a buscar 3 porque los otros 2 ahí los mantengo. Pasa mucho que cuando son candidatos con un alto perfil, normalmente no te esperan 3 o 4 semanas, son contratados muy rápido. Exacto. Y si son muy operativos pasa lo mismo, o sea, ahí no te puedes esperar ni una semana porque si son operativos normalmente también ellos en una semana ya están en otro empleo. Entonces tiene uno que saber qué tipo de posición es y buscar los medios de comunicación para que la gente esté enterada de cuál es su estatus. Al igual que si ya cerraste el proceso con él, notificarle es una atención. Y si es un buen candidato, tú te lo quedas ahí como contacto para futuras posiciones. Excelente. Entonces, esa sería la forma en que yo lo hago y que utilizo todos los medios para mantenerme en contacto con ellos. Muy bien, solo quiero lanzar un comercial ahí, porque dentro del ATS de Busqueros tenemos una herramienta bien interesante. Si yo quisiera conectarme con los candidatos preseleccionados a un proceso y comunicarles algo, pues voy a donde dice notas y ahí le escribo y eso le llega vía correo electrónico. Entonces ya no tengo que salir de ahí, buscar el correo de la persona, enviarle el correo, aunque sea preestablecido, e invertir algo más de tiempo, ¿verdad? Ya eso está dentro de la plataforma. Alma. Claro, sí. Sí, y bueno, espero haber respondido sus preguntas.
¿Cuál es el sexto pecado que yo consideré? Pues fue la gula, ¿no? O sea, sabemos que se refiere como a la glotonería, pero aquí algo bien importante que yo he resaltado mucho en las empresas a las que me he enfrentado, con las que he trabajado, que ya tienen personas de reclutamiento y muchas ocasiones saben que la psicometría son pues herramientas que se requieren para poder perfilar a los candidatos, pero muchas de las ocasiones no saben aplicar una batería de pruebas. Es decir, no saben para qué perfiles tendrían que ser ciertas pruebas psicométricas, cuándo sí aplicar una proyectiva, cuándo aplicar una psicometría de inteligencia, cuándo aplicar una psicometría de valores, por ejemplo, o de motivaciones. Entonces, de repente hacen baterías de hasta 6, 7 pruebas y dices, no, o sea, no necesitamos tantas, con 4 es suficiente. Y aparte, si no sabes interpretarlas, el sistema nos da respuestas estandarizadas, como si uno, o sea, si tuvo tanto porcentaje de respuestas tales, pues su tendencia va a ser esta. Pero ¿qué pasa? Y seguramente les ha pasado a muchos, cuando las pruebas no se corroboran entre sí. Si no sabes hacer una interpretación y aplicaste pruebas por aplicar, a destajo, sucede que las pruebas no tienen no se corroboran entre sí y entonces podrías considerar como inválidas las pruebas, pero no, sí hay que hacer una interpretación global de entrevista, la psicometría, el puesto al que va. No es lo mismo que veas una ponderación para alguien que va para ventas que para alguien que va para facturación, porque a lo mejor una persona para facturación requiero que sea rutinaria. Entonces, si yo me sale que es rutinario y que se le dificulta los cambios, a mí no me va a perjudicar en la posición, pero si es una persona que va para ventas, sí lo va a hacer, porque necesitamos que sea una persona súper dinámica. ¿Y qué pasa cuando no saben interpretar? Dicen, no, este candidato no me funciona porque no se adapta a los cambios. Entonces sí hay que saber interpretar las pruebas, saber qué pruebas vamos a aplicar para cada uno de los perfiles. Hay muchas que sí pueden ser las mismas, pero también hay que ver desde el nivel académico para qué pruebas van para cada perfil. Y eso es algo importante. Y el número 7 lo dejé ligado a la gula porque justo a veces no hacemos este análisis y síntesis de los patrones característicos de los rasgos de personalidad para poder integrar a un colaborador a su puesto de trabajo, sin tomar en cuenta lo que está a su alrededor, que justo era lo que les decía al inicio, tener una reunión en todo caso con el cliente de con quién se va a estar comunicando, cómo es el contexto de trabajo para poder seleccionar no al mejor candidato porque no existe, pero sí el candidato idóneo para esa posición. Excelente. Alma, una consulta. Por aquí Adolfo, de República Dominicana, lástima que las demás personas que intervinieron no nos dijeron de dónde, pero Adolfo dice, yo tuve hace unas semanas un problema donde estaba buscando a un contador y debía aplicarle varias pruebas psicométricas, pero solamente como tengo poca experiencia, normalmente se le aplican en promedio 2 pruebas psicométricas a un puesto, pero yo solo pude aplicarle el de personalidad. ¿Cuál de personalidad, perdón? Solo puso de personalidad. Me imagino que es el test de análisis de personalidad para establecer qué personalidad tiene la persona. Adolfo, si nos pudieras hablar sobre eso, con gusto estoy monitoreando la página. Entonces, tal vez la pregunta de Adolfo es, ¿cómo elijo yo esa batería de pruebas? Digamos, en el caso de un contador, ¿qué tipo de pruebas debería yo tener ahí para extraer la información que necesito? Bueno, yo sugeriría una de inteligencia
una de, una de inteligencia, una de personalidad, una de motivaciones y una de, pudiera ser de respuesta en el trabajo. ¿Cuáles serían estas? Pues Cleaver para el trabajo, para saber cómo se desempeñan sus actividades laborales. De inteligencia, bueno, siendo un contador, pues sería algo más numérico, un Terman. De personalidad, pues sí, ahí tendríamos varias que pudieran ser aplicadas, a lo mejor un 16FP y un cuestionario que nos mida motivaciones. Normalmente sí se sugieren que sean 4, que es como para que puedas hacer como la integración de las pruebas, porque te van a dar muchos rasgos que se corroboran y eso te permite a que no sea sesgado, porque por ejemplo el 16FP te mide apego a normas, te mide sociabilidad, carácter, pero a lo mejor uno de trabajo sí te dice, te confirma ciertos rasgos que se están presentando en el 16, como motivación, formas de trabajo, si es una persona dinámica o es más conservadora, rutinaria, pudieran ser como ese tipo de pruebas que sí se requieren, que no, con una pudieras tener ahí algún sesgo. También hay que corroborar que los rasgos sean similares en ambos, porque si todas las pruebas te salen diferentes, ya te las empiezas a invalidar. O sea, sí hay que hacer una interpretación e integración de las pruebas para que corrobores que esa prueba que aplicaste sí es válida, porque a veces con una sola prueba no podrías saber si sí se corrobora o no. Exacto. Por aquí María José de Zoom nos está preguntando si podemos enunciar al final esos 7 pecados capitales del reclutamiento para afianzar las anotaciones que están haciendo. Claro, como una conclusión, ¿verdad? Como una conclusión, correcto. Claro, por supuesto. Y bueno, pues ya llegamos al final, entonces vamos a hacer esta conclusión. El primero, tener una buena descripción de puestos. El segundo, compartir la cartera, o sea, hacer networking. El tercero era, me voy a regresar, la avaricia, no buscar candidatos idóneos a nuestro puesto. El cuarto, seleccionar candidatos de acuerdo a lo que nos está solicitando el cliente. No enviar cartera por enviarla. Correcto. No enviar ternas por enviar, o sea, seleccionar sin revisar. Y bueno, el de la pereza, que ahí son varios puntos: preparar nuestra entrevista, comunicarnos con los candidatos, fidelizar a los candidatos, hacer nuestras publicaciones y aplicar, ya por último, aplicar una batería de pruebas que se adapte y que queramos, o sea, y que evalúe lo que nosotros estamos queriendo ver qué rasgos queremos ver en los candidatos. Y finalmente, hacer una integración del perfil. Excelente. Listo, pues muchas gracias a todos. Un placer estar aquí con ustedes, compartir con Busqueros, que es una plataforma con la que he colaborado mucho. Gracias por su invitación, gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Les agradezco mucho, les dejo mi correo electrónico, es el personal, en caso de que requieran alguna aclaración de alguna pregunta o que quieran compartir buenas prácticas.
Con mucho gusto. El mismo correo es para que me encuentren en LinkedIn y podamos compartir mejores prácticas. Buenísimo, buenísimo, Alma. Am, para el tema de las personas que están tomando notas, así como yo, que siempre tengo mi papel y lápiz, aunque soy muy digital, esta sesión se grabó o se está grabando. Entonces, si alguien quiere una copia de esa grabación, me puede enviar un correíto a lazaro@busqueros.com y con el mayor gusto le mandamos el link para la copia de este video. Es muy importante, digamos, que estos temas usted tenga, digamos, un control para que refresque, digamos, la manera en la que está haciendo el trabajo. Tome nota de las mejores estrategias y herramientas al final del día y obviamente le ofrezca el servicio de excelencia que su cliente interno o su cliente externo necesita hoy en día. Como Alma dijo, las cosas han cambiado y uno tiene que adaptarse. El empleo ha cambiado desde el punto de vista de los candidatos y el empleo también ha cambiado desde el punto de vista de cómo atraer a esos valiosos candidatos hacia nuestras postulaciones. Entonces es muy importante que usted se asocie con la tecnología, pero también se asocie con un networking, con otras personas, con otros reclutadores. No necesariamente tienen que estar en su país. Muchas veces, como Alma, ella ve varios países o ve otros países además de donde está en México. Y por supuesto, es muy importante, en algún lugar está ese aliado estratégico que usted necesita. Y yo creo que ese lugar puede ser las redes sociales, puede ser LinkedIn, y usted no lo está usando de la manera correcta. Alma, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otro webinar próximamente. Yo sé que tenés muchísima información que puedes compartir y nosotros estamos obviamente con los brazos abiertos para esas posibilidades. Yo soy Lázaro Parodi y quiero darte las gracias por estar en esta sesión y desearte el mejor de los días y la mejor de las semanas. Hasta luego. Hasta luego, Lázaro. Lo mismo para ti y para todos los que nos escucharon el día de hoy. Que estén bien. Hasta luego.